11 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Lo de ayer, desde luego, es sumamente inquietante porque no es la primera vez que vemos que una manifestación que en principio tiene que ser pacífica, una manifestación que desde luego tiene un sentido histórico, que la gente salga a la calle a conmemorar un hecho que marcó la vida de este país, en donde concurrieron diferentes organizaciones, gente que incluso estuvo marcando frontera, marcando distancia de los individuos que encapuchados generaron esta violencia. Tenemos la narración también de nuestros compañeros de CNN que estuvieron en el lugar de los hechos capturando imágenes para la televisión. Nos contaba uno de ellos, por ejemplo, que cuando estaba el contingente de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros gritaban no a la violencia, no a la violencia, y lograron impedir que se infiltraran precisamente dentro de las filas de la CENTE miembros de este grupo de gente que está, bueno, pues claramente con intención de reventar estas manifestaciones y de generar este caos y de generar este mensaje desalentador, digamos, para la expresión de la ciudadanía a través de manifestaciones pacíficas. Vimos estos ataques tremendos a los policías, hubo incluso momentos muy delicados donde las bombas Molotov que aventaban, que eran muchas, bueno, agredieron desde luego a policías, que están ahí las imágenes de policías incendiados, y todo esto genera desde luego un clima, una situación de temor, de inquietud, ruido, una situación que desde luego inhibe en buena medida también la propia expresión ciudadana en las calles, porque evidentemente esto es parte de lo que se tiene que analizar. Como decía ayer Jacinto Rodríguez Munguía en una conversación para CNN, la pregunta que también es obligada es: ¿a quién le sirve todo esto? Hay aquí una circunstancia que evidentemente tiene uno que contemplar en el análisis, qué efecto causa ya en lo global, qué consecuencias trae para una sociedad como la mexicana, que tiene muchísimas razones para manifestarse de diferentes maneras y con las vías democráticas que una sociedad tiene que tener. ¿Qué señal envía esta violencia y qué hay detrás de esta violencia? ¿Qué tipo de situación real hay detrás de estas expresiones de violencia que desde luego dejan a una marcha que en su expresión pacífica, que la hubo desde luego, hizo valer la posibilidad de la ciudadanía de recordar un hecho que no puede volver a repetirse nunca? Y la sociedad tiene derecho a decírselo a sí misma y a las autoridades. No puede repetirse un 2 de octubre como el de 1968, y la gente, la sociedad, las organizaciones tienen derecho a recordarlo, a conmemorarlo, a salir a la calle y a decirlo en voz alta. Lo que sucede paralelamente a esta expresión pacífica y ciudadana es la expresión de una violencia que merece ser esclarecida. Y por lo pronto se autodenominan, dice la autoridad, anarquistas. Cualquier cosa que eso signifique para efectos prácticos. Juan Carlos Alarcón estuvo ahí y tiene la crónica y la información esta mañana para usted. Juan Carlos, buenos días. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. Aun cuando estaba previsto que grupos radicales podrían desatar actos de violencia en la marcha por el 45 aniversario del 2 de octubre del 68, la policía capitalina fue superada no en números sino en logística, dado los repetitivos actos de agresión contra los uniformados que los obligaron a replegarse en reiteradas ocasiones. Los anarquistas abrieron 4 frentes de confrontación: Avenida Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas, Paseo de la Reforma e Hidalgo, Reforma y Bucareli, así como Reforma y la calle de Morelos. La beligerancia que los caracteriza dejó 32 policías lesionados, entre ellos Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Operación Policial de la Dependencia, y daños en diferentes inmuebles y establecimientos mercantiles del Paseo de la Reforma. La Cruz Roja atendió a 56 personas por lesiones diversas que no ponen en riesgo su vida, y ante la Procuraduría Capitalina fueron presentadas 22 personas adultas, 5 adolescentes y otras 75 personas más fueron llevadas a diferentes juzgados cívicos. Las fuerzas de seguridad reportaron también que 5 civiles resultaron lesionados y que participaron en diferentes campos de agresión con petardos, bombas Molotov, explosivos, pedazos de concreto, botellas de cristal y otros objetos aptos para agredir. Los uniformados, Carmen, respondieron lanzando proyectiles con sustancias que generaron ardor en piel e irritación en ojos y vías respiratorias.
lo que por breves espacios logró replegar a unos cuantos activistas, ya que otros portaban máscaras antigases o se cubrieron el rostro, lo que les permitió soportar la respuesta policial. En medio de la ofensiva, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación salieron a un costado de su campamento ubicado en el Monumento a la Revolución con la mano en alto para pedir que cesara la violencia. Escuchemos. Los grupos estudiantiles, que también rechazaron la violencia y repudiaron que el acto conmemorativo se viera empañado, lanzaron el tradicional alerta a su paso sobre Paseo de la Reforma, justamente en la esquina de la Información. Incluso los grupos estudiantiles, Carmen, para evitar que estos grupos de anarquistas se filtraran en su marcha, realizaron algunos cordones humanos, también tendieron algunas cuerdas, algunos listones para evitar justamente que grupos ajenos marcharan junto con ellos. Sin embargo, en esa esquina de la avenida Bucareli y el Paseo de la Reforma se dio una constante agresión que se extendió por más de hora y media, donde policías recibieron petardazos, pedradas y también bombas incendiarias que dejaron a varios de ellos lesionados. Después de 2 horas y media los ánimos se volvieron a la calma, no sin antes, Carmen, causar destrozos en tiendas de conveniencia, rotura de vidrios en el Hotel Meliá, el periódico Excelsior, agencias de viajes, empresas de mensajería, restaurantes y oficinas centrales del ISSSTE. El himno nacional tranquilizó los ánimos exacerbados de los provocadores en el cruce del Paseo de la Reforma y Avenida Plaza de la República. Escuchemos. Alrededor de las 22 horas, Carmen, otro grupo también de anarquistas, junto con otras personas, llegaron a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al búnker que se ubica sobre Doctor Río de la Loza y Gabriel Hernández, para exigir ver a sus compañeros que habrían sido ya detenidos horas antes. Al no encontrar respuesta, comenzaron nuevamente las agresiones, incluso algunas pedradas contra la fachada de la institución. Minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Granaderos y también del Grupo Especial Metropolitano para controlar esta situación. Los anarquistas se dieron a la fuga en diversas calles de la colonia Doctores. Carmen, el reporte que tengo. Te agradezco mucho, Juan Carlos, el reporte, la crónica amplia y puntual que nos has dado esta mañana sobre lo sucedido el día de ayer. Gracias, Juan Carlos, y estamos al habla. Buenos días. Muy buenos días. Seguiremos en el tema esta mañana. Volvemos después de la pausa.